Ya mencionó algunas cosas que se necesitan en el programa y luego vamos a través del examen modelo, aclarar preguntas, incluyendo la que atormenta aquí a Juan Carlos. Juan Carlos acá es, ¿no? Juan Diego. Juan Diego, si yo decía, no menciona a Carlos, dije algo mal ahí. Ok. Bueno, para proseguir y terminar lo referente al método, recordemos que luego de terminar con lo referente a difusión, que es el único tópico del examen, nosotros hicimos como una especie de transición, respondiendo la siguiente pregunta. Si yo tengo el campo de velocidades, que en el caso bidimensional viene dado por las dos componentes de velocidad U y B, y por supuesto la densidad, eso es lo que llamamos campo de velocidad. ¿Cómo afecta eso el transporte de alguna cantidad? Esa cantidad bien puede ser energía, como un ejemplo, que no es la única. Y la variable incógnita es temperatura, porque aquí phi asume el rol de temperatura. ¿Cómo la afecta? Porque ahora el transporte de, vamos a decir aunque está incorrecto, pero para que lo entendamos, de temperatura, no solamente es por difusión, que es esto que está aquí, ¿ves? Sino que también es por convección. Pero en este momento, de alguna manera, nosotros conocemos U y B. Entonces lo que hicimos es simplemente volver más complejo el transporte, añadiendo convección con campo conocido. Bueno, ahí hicimos unos razonamientos y lo que voy a referirme al resultado. El resultado tiene buenas y malas noticias. Eso no es nada raro, ¿verdad? Buena noticia, la ecuación discretizada, que es la que estoy recorriendo aquí con el cursor, tiene la misma forma que la de difusión. Pues si tiene la misma forma, ¿qué cambió? ¿Cómo se calculan los coeficientes? Por la misma forma, me refiero, cada valor de temperatura está multiplicado por un coeficiente. Cuando digo cada valor, es cada valor de los vecinos. Y este es el nodo incógnita, tiene 4 vecinos en el caso bidimensional. Tiene un término independiente y esto es como hallar una especie de relación que me dice cuánto pesa las distintas cosas que afectan al valor aquí. Entonces aquí tenemos un coeficiente para lo que yo quiero hallar, ¿okay?, que está relacionado con estos vecinos. Okay. Eso no es nada nuevo, porque así se hizo en difusión. Lo nuevo está cómo se calculan los coeficientes. Porque ahora, además de la parte difusiva, hay una parte convectiva. Y eso se ve porque el protagonista de estas nuevas fórmulas es el número de Peclet. Es un número que contrasta la intensidad de la parte convectiva con respecto a la difusión. De manera tal que si el problema es de difusión pura, ese número es 0. Ok. Hay muchas alternativas. Inclusive utilizar lo mismo que se utilizó con difusión para incorporar la convección. Aquí se presenta alguna de esas alternativas a través de una función del número de Peclet que forma parte de la nueva
fórmula para calcular los coeficientes. Ok. Por ejemplo, si fuera conducción pura, esta es la que serviría, la central. Esa fue la que se usó. Pero aquí se ve que la central nada más llega hasta un PQL de 2. Después de eso no es recomendable. Bueno, pero eso no es lo que realmente lo más importante. ¿Qué se decide? En este momento, utilizar la ley de potencia. ¿De dónde se saca la ley de potencia? De una solución analítica de un caso unidimensional, que no lo estoy aquí mencionando porque está allá atrás. En el momento que se decidió utilizar la ley de potencia, que decidió Patanca y su tutor Spalding, los recursos computacionales eran limitados y se decidió utilizar un ajuste de curva a esa ley de potencia, un ajuste de curva muy bueno, tan bueno que si se dibujan es difícil ver la diferencia. Pero entonces, ¿qué fue lo que se ganó? Que supuestamente en aquel entonces, estamos hablando de los años 80, evaluar esto, que es el ajuste de curva, computacionalmente es más barato que evaluar esto. Estas son relaciones un poquito más complejas que las que uno habitualmente se consigue. Por ejemplo, este símbolo acá significa en programación Fortran, y es una función que existe en otro lenguaje, utilice el valor mayor, porque no se está eliminando, obviando la posibilidad de que haya recirculación. O sea que la convección es compleja, avanza en un sentido, pero puede en alguna parte devolverse, como ocurre en los flujos reales. O sea, no me diría mucho un programa que solamente resuelva problemas si no se llega a devolver. Los hay, claro que los hay. ¿Okay? Ya existían en ese entonces. Entonces se suponía que esto iba a ser una mejora. Perfecto. Aceptamos eso. Sin hacernos una pregunta. Y todavía seguirá esto es muy caro de calcular. Realmente no es caro, para nada. Ya eso no es ningún problema. Pero todavía muchos programas conservan la formulación exponencial. Aquí está el resto de los coeficientes. Aquí están los vecinos, aquí está P, con todo, incluyendo la opción transitoria, todito. Perfecto. Pero eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser capaz de calcular el flujo, no que me lo den. Pero vamos a detenerlo. ¿Qué significa que me lo den? Que es conocido. ¿Por qué puede ser conocido? Por tres razones. Razón número uno. El problema tiene solución analítica para el campo de flujo. Y eso los hay. Claro, en mecánica de los fluidos lo mismo. Flujo laminar, una tubería circular, parabólico. Entonces yo puedo, por ejemplo, estudiar transferencia de calor en un flujo desarrollado laminar. Le doy el campo de velocidades, resuelvo esas tremendas ecuaciones que acabamos de mirar por encima y puedo saber cómo va evolucionando la temperatura. Además, ya sabemos que existe flujo térmicamente desarrollado, que tiene como condición previa que esté hidrodinámicamente desarrollado. O sea que eso sirve. Perfecto. Esa es una opción. Otra opción, alguien hizo los experimentos del campo de velocidades y me los dio a mí. Bueno, yo lo uso y vuelvo a ser capaz de predecir qué ocurriría
si en ese flujo se dieran efectos térmicos. Perfecto. Tercera opción, la que más nos interesa. Yo supuse el campo de flujo y quiero ver para ese campo de flujo supuesto cómo evoluciona la térmica. Ajá, pero lo supusiste. Eso quiere decir que no tiene por qué estar correcto. Y si la hidrodinámica no está correcta, la térmica tampoco va a estar. Sí, señor, acepto eso. Agregando que lo acepto, pero inmediatamente procedo a tratar de corregir lo que yo supuse. Hacer alguna prueba para ver si lo que yo supuse está incorrecto y tratar de mejorar eso. Eso nos interesa. Porque eso nos abre la opción a que podamos hallar todo. Ese fue el siguiente paso. Aquí está en forma de ecuación. Ahora vamos a resolver tremendo sistema de ecuaciones, que aquí nada más está escrito en una dimensión. Puede ser pi o puede ser 3. ¿Por qué no pongo las otras dimensiones? Bueno, porque en coordenadas cartesianas, por ejemplo, van a ser igualitos los términos. Uno en y y otro en z, u otro en z. Entonces, para la discusión sirve el caso bidimensional. Fíjense bien, no se excluye la opción de que el flujo sea transitorio. El viscoso puede tener térmica, porque este rol de phi, aquí lo dice clarito. Si phi es t, gamma pasa a ser k sobre c, y esta fuente es la fuente verdadera de calor dividida por Cp. Ustedes dirán, ¿y por qué eso? Bueno, porque esa es la única manera de que yo haga aparecer temperatura como variable dependiente. Porque la temperatura no se conserva. Yo tengo que coger la primera ley, hacer algunos cambios para hacerla aparecer. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo eso? El método resuelve ecuaciones diferenciales. Punto. El método le sabe nada si esa ecuación diferencial es conservación o no conservación. Es la ecuación diferencial para la cual se programó. El método la resuelve. Identificamos unos problemas, no voy a repetirlo, que nos llevaron a una solución un poco radical, pero que funciona. En estas tres figuritas se ve la solución. Este es un nodo como el que yo utilicé en discusión. Ese nodo está en el centro de una celda. Allí vamos a almacenar, a calcular valores de distintas variables, tales como coeficiente de difusión, fuente, densidad, temperatura, presión, pero no velocidad. Pero yo necesito velocidad. Nos dijimos que eso es lo que queríamos hacer. Sí, señor. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Donde vamos a calcular las velocidades va a ser en las caras de flujo, porque allí es donde las necesito. Y al hacer eso, se eliminan unos problemas que se descubrieron anteriormente. Eso es como si yo tomase este volumen de control y lo desplazara. Y dijera que ahora el volumen de control va desde aquí hasta acá y que voy a calcular la variable incógnita aquí y esa variable incógnita va a ser la velocidad U. ¿Dónde voy a calcular la velocidad B? Es como si yo desplazara hacia arriba el volumen de control. Anteriormente llegaba hasta aquí, ahora vengo y lo pongo hasta acá, desde aquí hasta aquí. Y en el centro lo que tiene es la componente B. Eso se llama mallas desplazadas. O sea que el método en su forma original tenía una malla principal
le vamos a llamar dos mallas secundarias, que de secundarias no tienen nada, porque nos permiten hallar velocidad. No es un curso donde vamos a ver convección. No puede haber convección sin velocidad. Por eso digo, esas de secundarias no tienen nada. La de secundaria es como si yo desplazara esto hacia acá o hacia adelante. Por eso, en algunos artículos ya viejos, para mostrar que están utilizando ese sistema, ponen una especie de boomerang y dice aquí, donde está el puntito en esa especie de boomerang, es donde se calcula, por ejemplo, temperatura. Pero las velocidades se calculan en los extremos del boomerang. ¿Okay? O sea, se está refiriendo a esto, ¿ven? El boomerang va así, ¿ven? Como estoy recorriendo, así, ¿ven? Así va el boomerang. El puntito es P, y aquí se calcula la velocidad, y aquí también. Pero usted la puso aquí. Claro, ajá, pero este punto no lo puedo mirar como formando parte de este volumen de control. Entonces, donde se está calculando es en la cara de flujo donde se necesita. Yo voy a calcular velocidades aquí, aquí, aquí y aquí. Para hacer las cosas todavía un poco más complicadas, es común en estos programas dibujar las líneas de corriente. Las líneas de corriente son isolíneas de función de corriente. La función de corriente es una cantidad definida de esta manera. Y esa definición satisface idénticamente la ecuación de continuidad. O sea que usted pone ρ y ρb en la ecuación de continuidad, que es parecida a esta, y se va a cumplir. Eso es lo que significa satisfacer idénticamente. O sea que la función de corriente está relacionada con continuidad, por supuesto. Bueno, esa cantidad donde se calcula en las esquinas. O sea que yo miro un volumen de control principal y ahí se han calculado cosas en todas partes. En el centro del volumen, en el centro de las caras y en la esquina inferior izquierda. ¿Okay? Ese cálculo de la función de corriente es post-procesamiento. Eso no implica resolver una ecuación diferencial como la que hemos hasta ahora resuelto. Pero cuando yo resuelvo la temperatura aquí, sí estoy resolviendo una ecuación diferencial de transporte. Cuando resuelva U aquí o aquí, sí estoy resolviendo el transporte. Cuando resuelva B aquí o aquí, sí estoy resolviendo el transporte. ¿Okay? Vuelvo a repetir. Esta es una teoría algo compleja porque en parte tiene lógica. Y otro lado, uno se pregunta cómo esos autores se le imaginaron tantas cosas. O sea, eso no se estudia. Eso prácticamente se nace con esa habilidad. O sea, para tal que le ponen, yo no creo que fue que se sentaron a jugar dominó y le vino a estar la memoria. Debe haber pasado dándole vuelta y vuelta y vuelta, por fin lo consiguió. Y hasta el sol de hoy, te repito, ponga pataca, ponga en Google para ver cuántos documentos tienen esos dos nombres a la vez. Centenares de miles y a lo mejor millones de documentos. No pregunten a una inteligencia artificial por qué son conocidos pataca. Bueno, al hacer eso, planteamos cómo hacer la corrección. Porque la corrección hay que hacerla porque la suposición puede ser cualquier barbaridad. Aquí hay que recordar algo. Este método exige que la ecuación de continuidad sea satisfecha todo el tiempo, para que cuando se resuelva, por ejemplo, la ecuación para temperatura o la ecuación para velocidades, se cumplan las llamadas reglas básicas que vimos
hace mucho tiempo atrás. Bueno, la clase pasada nosotros miramos eso y efectivamente había una manera de calcular una corrección, que ya les voy a decir cómo es el procedimiento, porque es un famoso algoritmo, el algoritmo simple. La palabra lo dice todo, pero realmente simple lo que significa es, como pueden ver aquí, método semi-implícito para ecuaciones unidas, enlabonadas, relacionadas vía presión. Esto se aplica teniendo presente las mallas desplazadas. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? Aquí va. Se suponen velocidades y presión en todas partes. Aquí nos advierte que lo usual es suponer que son cero por omisión. Al hacer esa suposición, yo puedo hallar las velocidades, porque la ecuación discretizar velocidades requiere presión y yo la estoy suponiendo. Claro, al principio es cero, pero después eso se modifica. Y entonces yo puedo resolver esto como si estuviera resolviendo cualquier problema de difusión. Fíjense que la ecuación tiene el mismo tipo. Lo único que los coeficientes van a tener una estructura compleja. Luego de eso, paso a resolver una ecuación que me proporciona una corrección de presión. ¿De dónde sale esa ecuación? De la conservación de la masa. Eso está en un procedimiento que lo vamos a repetir. Inmediatamente que yo utilicé la suposición, yo busco una corrección. Y la corrección la hago primero en presión. Por supuesto, esa corrección, como el nombre indica, va a corregir presión. Pero lo más importante es que también va a corregir velocidad. ¿Por qué propósito? Satisfacer conservación de la masa. Ya lo dije. Ok. Al corregir velocidad, yo vengo y estoy listo para resolver cualquier ecuación escalar que afecte el campo de flujo. Porque si no afecta el campo de flujo, esa la dejo de último. Y puede haber una ecuación escalar que no afecte el campo de flujo, claro. Por ejemplo, la de temperatura si hay flotación. Porque al cambiar la temperatura, cambia la densidad. Al cambiar la densidad menos densa tiende a subir. La más pesada tiende a bajar. Sube y baja, ahí hay flujo. Entonces quiere decir que si ese es el caso, yo aquí tengo que resolver temperatura. En ese momento, mi nueva presión pasa a ser la que corrige. Y puedo repetir todo, como dice aquí, del paso 2 hasta que yo calcule este término B. ¿Y ese término B dónde está? En la corrección de presión. Más atrás está escrito el término B. El término B es el desbalance máximo. Pero un momentito. Cuando yo vaya hasta acá, he resuelto cantidad de movimiento, temperatura, pero cambié algunas cosas. Si yo vengo aquí y veo que se vuelve a cumplir el balance máximo, o que se cumple el balance máximo, bingo, ya la pegué. Tengo una solución que viene de resolver energía, de resolver cantidad de movimiento y satisface continuidad. Ya allí se para. Todavía hay un pasito adicional, porque ya ahora paso a resolver ecuaciones escalares que no afectan al campo de flujo, porque ya lo tengo listo el campo de flujo.
¿Ok? Entonces, ese algoritmo funciona al pelo. Y hay muchas versiones de ese algoritmo. Ok. Pero como hemos visto, seguramente han notado, estudiando para la evaluación que tenemos pendiente, las condiciones de contorno son importantes, muy importantes. No es lo mismo, hablando ya de difusión, resolver un problema con temperatura conocida que con condiciones de contorno convectivas. No es lo mismo. ¿Okay? Entonces, las ecuaciones que están, las celdas, quise decir, los volúmenes de control, que están adyacentes a los contornos, necesitan un tratamiento especial. Esas van a tener unos términos ligeramente distintos a las celdas internas. Y eso lo vamos a enfatizar ahora más adelante, cuando miremos el material que traje preparado para difusión. Ok, como pueden ver, no quiero minimizar esto. Esto tiene muchas facetas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué tanto? Bueno, porque se trata de escribir un programa, así lo llaman, que sea de propósitos generales, que tenga las opciones de incluir muchas cosas. Entonces tengo la opción de resolver muchos problemas. No quiero incluir convección, la desactivo de alguna manera, o la mantengo desactivada. No, yo no voy a incluir flotación, no la ponga. Si vas a poner flotación, tienes que escribir algo. No escribes nada, no hay flotación. Y así es como esos programas funcionan. Entonces eso quiere decir que algunas cosas ustedes las definen por acción y otras cosas por omisión. O sea, al no decir nada en esos programas, ustedes están especificando cosas. Ya están preespecificadas. Entonces, no, porque yo nunca le dije esto. Bueno, eso había que decirlo. Si no le dices nada, toma la cuestión por omisión. Entonces, ahora sí vamos con la materia final. ¿Cómo hacer para las condiciones de contorno para un escalar? Como por ejemplo temperatura. Voy a insistir. En difusión hemos venido a resolver el problema de conducción de calor. Ahora repasé un segundo paso. Suponga la convección y vea cómo cambiaron esos cálculos. Un tercer paso. Supóngala, pero si no está correcta, modifíquela. Okay. Pero todo se basó en ver qué pasa con las ecuaciones que son gobernadas por escalares. La ecuación de cantidad de movimiento no es escalar, es vectorial. Por eso ella es aparte. La ecuación de continuidad, nomás que tiene el término transitorio y los términos convectivos, también es aparte. Cuando digo aparte, es que tengo que darle un tratamiento un poco distinto a las otras. Ok, ¿qué puede ocurrir en un problema de convección? Donde, por ejemplo, yo quiero resolver temperatura. Bueno, en las paredes, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora más tarde, hay, en primera instancia, dos situaciones. O yo conozco, voy a hablar como si fuera temperatura en el borde, o yo conozco el flujo asociado con temperatura. ¿Cuál es el flujo asociado con temperatura? Flujo de calor. La fórmula general que vamos a usar, que sucedió anteriormente, es esta. ¿Okay? ¿Y por qué esa fórmula? Esa fórmula sirve. Vamos a probar. Sirve esa fórmula si es flujo de calor dado.
tantos vatios por unidad de área. Claro, pongo FP0 y ese numerito lo pongo en FC. Despachado pito, como decían. Y ya diabático, más fácil todavía. Digo que esto es 0 y que esto es 0. Ay, ¿cómo el programa sabe el tipo de condición de contorno? Tiene un indicador. Por omisión es 1. ¿Qué significa eso? Temperatura conocida. ¿Cuál es la otra opción? Temperatura conocida. ¿Cuál es la otra opción? 2. ¿Qué significa 2? Voy a utilizar esta fórmula. Pero esa fórmula tiene opciones. Acabo de decir la primera. No, pero esa es convectiva. Bueno, puedo escribirlo mejor, antes que buscarlo. Ahí está. ¿Cuál es la formulación convectiva? El número de calor por unidad de área es esa es convección, ¿verdad? Bueno, miremos. ¿Puedo yo buscar ahí, hacer aparecer un término que sea, una cantidad que sea constante? Es decir, H por T infinito. Constante. ¿Puedo aparecer la temperatura B? Allá está, ¿ves? ¿Y cuánto vale entonces FP? Menos H. Menos H. Menos H. Ahí está. Esa formulita incluye convección. Hay radiación, que es la más brava. Ahí sí hay que trabajar un poquito. Porque la radiación depende de la temperatura a la 4. Entonces esto hay que linealizarlo. ¿Qué significa linealizarlo? Aproximar a una línea recta. Esta no es una línea recta. Fíjense ustedes. El FP es la pendiente, ¿verdad? FC es como la intersección. Y me da Y en función de X. Ahí caben toditas. Toditas. O sea que en el programa yo especifico FC y FP y puedo acomodar flujo de calor conocido, incluyendo adiabático, convección y hasta radiación. El de radiación lo hicimos. Ustedes van a la parte de linealización. Ahí ven que ese se hizo como un ejemplito. FC, profesor, es H por T infinito. Ya está. H por T infinito. Claro. Ahí lo ven. Ya. Lo importante es que esté equiparando eso o mostrándolo, que eso es Q. Lo único que no está dado explícitamente, sino que dice, depende de la temperatura en el borde. Pero la temperatura en el borde pasa a ser una incógnita con toda la ley. Que no era el caso cuando nos especificaban la temperatura. Así como file, temperatura, ¿cómo se llama la forma? Calor. Sí, ese es el flujo de calor por unidad de área, que lo llaman también densidad de flujo. Pero ¿cómo se llama la letra? Sí, este es J. ¿Por qué le pusieron J? No sé. Esta sí es phi, para la letra griega. La temperatura es el phi de B, ¿verdad? La variable cuyo flujo tú quieres especificar es F. phi, Ok, que puede ser temperatura. exacto. El problema que nos interesa a nosotros siempre ha sido temperatura. El J como tal es el flujo de calor por Por unidad de unidad área. de Hay área. una que parece como un 7, un 7 al revés. Ah, gamma. Ese es el coeficiente de difusión. Que es, por ejemplo, K. En el caso de convección, ya son unidades térmicas. No, es uno que parece una R, ¿verdad? Pero ese adopta el número de K.
No, Es un 7. gamma, es gamma. Ah. Ese es gamma. Es una letra griega, gamma Correcto. mayúscula. Pero ese número puede también tomar otro coeficiente como el convectivo, como el Claro, H. porque Como el la H. ecuación de transporte Ok. tiene casos particulares. Masa, transporte de cantidad de movimiento, transporte de energía y otros. ¿Entiendes? Por eso tú escribes un método para resolver la ecuación de transporte y tienes un método para resolver varios tipos de ecuaciones de las que tú usas. Claro. Entonces cuando se esté calculando el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Usted sabe que los coeficientes se calculan R o S7, ¿verdad? Sobre el delta, la distancia es una distancia. Pues. Sí. Entonces, si es un problema de convección, sería H sobre esa distancia, ¿cierto? No K sobre esa distancia. No, nada de eso. Ah, Esto no puede estar adentro, no es ¿verdad? así. La convección es la convección con el ambiente. En el borde. Sí, en hablando ahorita de condiciones de contorno. eso, en el balance. Claro. Ahora sí. Condiciones de contorno. Ya. Como estamos ya mirando el caso general con convección, a veces se conoce todo en la entrada. Como dice el profesor, cuando tenemos la T conocida, o sea, T conocido, sea lo que conducción. Claro. Y si no, No. Sabemos que conducción no. Porque yo puedo tener un problema donde yo conozco la temperatura de la tubería y por dentro está circulando. Aquí, veamos, yo aquí puedo decir que yo conozco esta temperatura. Y eso no significa que tú te resuelvas la conducción. va más con la temperatura de la piel. Ok. También yo tengo, como parte de los contornos, entradas. Así, ahí es fácil, ahí tengo que conocer yo la temperatura. ¿Cómo voy yo a predecir lo que ocurre dentro de un ducto cuando el fluido avanza si no sé cuál es la temperatura al comienzo? Absurdo. ¿Ok? En la salida, como aquí, la cosa es un poco difícil. ¿Por qué? Porque el programa, en cierta forma, demanda que yo le dé información allí. Pero ¿qué información le da? Si es que eso es lo que yo quiero saber. O sea, yo tengo, por ejemplo, estoy mirando un problema de intercambiador de calor, entonces puedo imaginarme que conozco la temperatura de la entrada del tubo. Y yo quisiera saber, cuando recorre el tubo ese, con qué temperatura sale. Entonces, esa es una parte que el método hasta ahora no ha manejado. Digo hasta ahora en la presentación que hemos hecho. Pero aquí está la solución y pone una restricción. Dice, bueno, mire, ahí vamos a tener que tomar medidas que nos facilitan la vida. Vamos a decir que allí el flujo es mucho más difusivo que convectivo. Al revés, mucho más convectivo que difusivo. Y que el teclet en este punto es muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que está afuera no puede afectar lo que está dentro. ¿Por qué? Si esto es salida, la convección afecta lo que está delante. La corriente del río va hacia allá, lo que va a ocurrir allá depende de lo que está ocurriendo en la cabecera del río. Si nosotros acá permitiéramos que la difusión fuese fuerte, entonces lo que está afuera afecta a lo que está dentro, porque la difusión, a diferencia de la convección, sí viaja en los dos sentidos. ¿Ven? Si el río está descargando a un tanque de agua muy caliente, esa temperatura se va a sentir un poquitico hacia arriba, un poquitico. No va a ir hasta la cabecera del río, ¿verdad? Pero los que viven cerca, vamos a mirarlo en estos términos,
pero que están retirados de esa agua caliente, van a sentir que el agua se calienta un poco. Sí, tiene que ver con el número de Peclet. Claro, el número de Peclet aquí, al revés, es muy alto. Y al ser muy alto, la difusión no juega ningún papel. Aquí está escrito, ¿eh? Ustedes dirán, bueno, pero es que eso no tiene por qué ser así. Es correcto, no tiene por qué ser así. Pero este método te dice, si vas a hacer la simulación, trata de acomodar las cosas para que el dominio en la salida se acerque a esta situación. Ya vamos a ver cómo se puede lograr eso. Recuerden, estos son aproximaciones, una tras otra. ¿Para qué? Para evitar el tremendo sistema de ecuaciones que rige eso y que hasta el sol de hoy no tiene solución general. No se ha podido hallar la solución general simplemente para el campo de flujo. Imagínense ustedes, se incorpora temperatura y otras cosas. ¿Qué otro tipo de contorno nos podemos encontrar? Líneas de simetría. Las líneas de simetría hay que aprovecharlas. Ahora mismo, en lo que les voy a presentar, para, vamos a estudiar aquí en clase, van a ver lo que eso significa. En una línea de simetría, ¿qué pasa? Lo que está arriba tiene una imagen tipo espejo, a lo de abajo. ¿Eso qué significa matemáticamente? Que si yo me muevo así, en la dirección normal, no hay nada que cambie. O sea, aquí arriba hay, por ejemplo, una temperatura. Si es una línea de simetría térmica, aquí abajo a la misma distancia es la misma temperatura. Si aquí arriba hay una velocidad, aquí abajo a la misma distancia hay la misma velocidad. Entonces, esto es un borde de ¿qué? Adiabático. Este es un borde adiabático, es una línea de simetría full, en el sentido externo de la palabra. Ojo, la simetría no la dan solamente a la geometría, porque yo pudiera tener un tubo cilíndrico y ese es simétrico geométricamente, pero la parte de arriba yo la puedo tener aislada y la parte de abajo no la tengo aislada. Ese flujo no es simétrico. Temperatura no, por lo menos. ¿Eh? Entonces, cuando se va a catalogar algo de una situación simétrica, yo tengo que mirar primero la geometría. Esa es condición necesaria, pero no suficiente. Luego las condiciones de borde. A ver si en los bordes también hay simetría, por lo que acabo de decir. Ese tubo hipotético, el borde superior y una condición de contorno diferente al borde inferior. Ahí no hay simetría térmica. Se acabó la discusión. Volvamos a esta salida. ¿Cómo puedo yo asegurarlo? Bueno, bien. Supóngase que se quiere simular el flujo por una expansión súbita. Puede expandirse las dos paredes, pero aquí se puso una sola. Ustedes saben que eso es un elemento de tubería común, que se cambie el diámetro. A veces se hace gradualmente, a veces se hace bruscamente. Ok. Cuando se hace bruscamente, se puede formar, inmediatamente que se da el cambio de área, una zona de circulación. Entonces, la línea de corriente tiene un recorrido como este. Y en este rincón está la zona de circulación. ¿Qué pasa si yo digo que la salida de mi simulación, esto que está aquí, la voy a poner aquí? Eso no es salida, es salida hasta aquí, pero aquí es entrada. ¿Ves? Eso no es salida. Y yo quiero que sea salida 100%
para poder por lo menos usar esta aproximación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo estar interesado hasta esta sección, por la razón que sea, pero la simulación voy a tener que hacerla hasta más adelante, donde ya la corriente llenó todo el espacio, es decir, se acabó esta recirculación, y entonces aquí sí hay salida. Es más, fíjense que aquí puede ser que el flujo esté completamente desarrollado. Cuando el flujo es completamente desarrollado, el perfil de velocidad no cambia. Al no cambiar el perfil de velocidad, no hay gradiente de velocidad. ¿Okay? Y eso promueve esta situación. Eso promueve esta situación. Entonces, estamos conscientes de que la salida no es exactamente lo que yo estoy diciendo, pero que puede estar cercano a esta situación. Es un precio que se paga. Quiere decir que hay que trabajar lo mejor posible la salida. Que si hay falla de convergencia en ese proceso simple, no sea porque yo ubiqué mal la salida. O sea, aquí no hay que hacer tacaño. Para la salida hay que dar espacio para que sea algo que se parezca lo más que se pueda a esta situación. Cuando el flujo es desarrollado, esta situación se aproxima bastante bien. Entonces, aquí pueden ver que por mucho computador que se utilice, por mucho que el método se blinde por acá y por allá, siempre va a tener sus debilidades. Siempre. Eso es inevitable. Por supuesto, este es el método de volumen finito en su forma más básica. Ya les he dicho, hay muchas mejoras, muchísimas mejoras que atacan estos problemas. Pero nosotros no podemos correr sin caminar. Bueno, aquí dos cositas más. ¿Cómo se hace entonces eso en la salida? Bueno, yo puedo poner que gamma en los contornos, en el contorno de salida, sea 0. Si gamma es 0, es el coeficiente de difusión. Entonces, eso va a conducir que allí se va a trabajar como si fuera pura convección. Pero el flujo difusivo, recuerden, es gamma por el gradiente longitudinal. Yo también puedo utilizar esta opción. Decir que esto en la salida es 0. Que la variable phi con respecto a la normal a la salida no cambia. Ok. Eso también es una opción. Aquí yo puedo poner que gamma aquí simplemente 0 y se acabó. O yo puedo decir que allí el indicador de condición de contorno en ese extremo, es lo que significa todo esto en el programa. Indicador de condición de contorno en el extremo derecho. Es 2. O sea que estoy especificando el valor del flujo. Y no hago más nada. Entonces estoy diciendo que es 0. Esto se va a apreciar más cuando estemos usando el programa. Pero lo que quiero decirle con esta información aquí es indicarle que eso se puede hacer fácilmente con el programa. Fácilmente. Todas esas ecuaciones y cosas que a veces no terminamos de entender bien están programadas y han sido probadas y probadas y probadas. Y entonces nosotros podemos utilizarlas con confianza.
Una de las ecuaciones que se resuelve en el simple y que es clave es esta de P'. Tan clave es que a través de la evaluación de esta cantidad B yo puedo parar el procedimiento porque ya llegué a la convergencia. Esa ecuación tiene esta forma. La forma es archiconocida. Aquí dice cuánto vale el coeficiente de los vecinos, cuánto vale el coeficiente AP, y aquí dice cuánto vale el término fuente. ¿Qué significa asterisco? Lo que traigo en memoria. Entonces se ve claramente que esto que está aquí, ya que F es la intensidad de la convección, este es el desbalance máximo. Ese término B es el desbalance máximo. Entonces cuando ese desbalance máximo es 0, se satisface plenamente continuidad. ¿Okay? Las correcciones de velocidad son de este tipo. Una vez que se resuelve esta ecuación, yo puedo calcular la corrección de velocidad. Y este coeficiente se puede hallar. Todo esto están en las ecuaciones, pero estas son cosas que uno tiene que tener en mente, la forma, todo el tiempo. Aquí lo que se ve es que esto se obtiene, fíjense ustedes, de una diferencia de P'. Y P' pareciera que fuera un problema de difusión. Entonces, aquí se ve una analogía. U' es como si fuera un flujo de calor. Y P' es como si fuera una temperatura. Entonces, esta ecuación es, dice aquí, y leo, análoga a la de conducción, con fuente, aquí está, y contorno adiabático. ¿Cómo es contorno adiabático? Bueno, porque en los contornos yo voy a conocer las velocidades. Eso va a ser seguro. Cuando yo vengo aquí a resolver P', ya yo conozco velocidades. Perdón, cuando vengo aquí a resolver P', yo conozco velocidades. Aquí está, resolví velocidades. En todas partes. En las paredes yo conozco velocidades, ya lo dijimos aquí. Pero velocidad. En la entrada también conozco velocidad. Y en la salida se hace algo que me va a llevar a conocer velocidad. Entonces esa ecuación se parece a la de conducción. Entonces lo que hay que hacer es asegurarse que la velocidad normal al contorno siempre es conocida. Siempre es conocida. ¿Okay? Y hay diferentes formas de hallar la velocidad en el contorno de salida, que es donde no la conozco. Les muestro dos formas. Yo puedo hallar la velocidad en el nodo penúltimo de velocidad. Fíjense cómo está en el borde de la celda. La celda tiene su nodo aquí y este es el nodo de salida. Entonces la última celda es esta. La velocidad se calcula aquí, pero yo también la quiero aquí. ¿Por qué? Porque la ecuación de P' requiere de la velocidad en los contornos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que presenta el programa? Porque se pueden usar con el programa. Bueno, una es que usted toma esta velocidad que la calculó y la altera un poquito. ¿Qué significa un poquito? Bueno, la altera para que el flujo de salida dé igual al de entrada. Y así satisface continuidad. Eso trabaja. O sea, yo me aseguro que sale lo mismo que esto. La corrección puede ser multiplicativa, como está acá, o puede ser sumativa, así le dice. Yo tomo este valor y le sumo algo para que el valor que voy a poner aquí satisfaga o sea igual
me proporcione el flujo de entrada. Conclusión. Asegúrese, cuando esté haciendo la simulación, que la velocidad de salida, en su totalidad, siempre da un flujo igual al de entrada. Entonces, el borde de salida tiene un tratamiento muy especial. Insisto, ¿por qué tantas vueltas y para acá y para allá? Bueno, porque esto es una aproximación. Esto es una aproximación. Si me diera la solución analítica 100%, eso sería milagroso. Milagroso. Entonces, ¿para qué van a estar dando $1 millón para que resuelva la ecuación de Bentón si yo puedo hallar la solución analítica con un método numérico? No haría falta. Entonces, estos artificios, no culpo si alguien lo ve como una especie de que está chimbeando las cosas, pero son artificios para obtener la mejor aproximación posible. Mire, esto funciona tanto que puede resolver un problema con el que simplemente voy a enunciar. No voy a mirar esto, que lo vamos a ver más adelante. Pero en adelante estamos dedicados al programa y a resolver problemas. Y vamos a tener la oportunidad de consolidar algunas de las cosas que hemos dicho y que a lo mejor no las entendemos plenamente, y por eso no hay que preocuparse, si todavía no las entendamos. Miren este problema. Este es un espacio anular. Estos son como dos tubos concéntricos. En el tubo interno se conoce la temperatura. En el tubo externo también. Si eso fuera difusión, es un problema facilito, eso está en todos los libros de conducción. Por esto no es difusión. Aquí hay un fluido. Y ese fluido está bajo el efecto gravitacional, porque su densidad va a cambiar con la temperatura. Aquí está. Entonces, cuando la densidad cambia de aquí hasta acá, porque las temperaturas son distintas, entonces esto no va a ser un flujo perfectamente incompresible, que tiene una única densidad, tiene varias densidades. Y eso hay que ponerlo en la ecuación de cantidad de movimientos. Entonces, este problema es complejo, muy complejo. Aquí se da una recirculación. De hecho, esto se puede hacer un flujo completamente desarrollado, o sea que de la pantalla está saliendo la tubería. ¿Okay? Y entonces quiere decir que hay una velocidad axial. La recirculación que estoy hablando es aquí. La recirculación que estoy hablando es como si aquí yo pudiera percibir la línea de corriente que se cerrada. Entonces, además, el tubo está saliendo, cuando yo miro una sección, esta salida es velocidad axial, pero la sección miro velocidad radial y velocidad tangencial. Ese es un problema tridireccional, pero el cálculo es bidimensional, porque el dominio, como ustedes ven, está sobre la pantalla. Ajá, usted está moviéndole hacia adelante. Sí, el tubo está saliendo de atrás hacia acá, por ejemplo. ¿Con ese movimiento también se genera ese tipo de movimiento? No, el movimiento ese no, por sí solo no. Ese giro lo genera la flotación. Ah, ok. Sí, un flujo anular, mirando simplemente el flujo, tiene solamente velocidad axial. Pero eso que está adentro no. Ese es un flujo muy complejo, muy complejo. Y este método es facilito. Claro, facilito porque sabe manejar el programa. ¿Verdad? Pero facilito tampoco significa que
yo me siento y listo. No. Esa fue una tesis de doctorado, hacer ese tipo de problemas. No mira solamente eso, sino otros. Pues y eso lleva un desarrollo de eso que vamos a hablar después. Cómo incorporar flotación. Ese problema yo lo puedo mirar así, fíjense ustedes. Difusión pura sería conducción en un cuerpo cilíndrico anular. Convección libre en un recinto cilíndrico anular. Un recinto. Y flujo desarrollado complejo. ¿Por qué se llama complejo? Un flujo principal axial a un flujo secundario transversal. Eso sería flujo de un ducto recto de sección anular. Estos tres problemas son tres problemas perfectamente válidos y de interés. En distintas circunstancias, distintos equipos y todo eso. La parte más difícil es la convección libre. Sí, señor. Sí, señor. El caso más difícil es cuando hay convección libre, que está presente aquí y aquí. El que haya flujo axial, eso no es difícil, eso no importa. Pero la convección libre es difícil, ¿por qué? Esas velocidades son pequeñas, muy pequeñas. Entonces hay que decir que son por número de Peclet pequeños. Y captar eso y que haya convergencia no es fácil. No es fácil. Ok. Después de esto no hay más teoría. Y repito, esto no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a resolver con el problema. Espero. Y estas cosas, cuando veamos la rutina adaptable, vamos a ver cómo se hace en la práctica. Es más clara el desarrollo que podemos llamar teórico. Ajá. Vamos entonces a lo que nos interesa. Sí, ya me acuerdo. Primero